Muy bien, muy buenas noches a todos. Es un gusto poder estar compartiendo con ustedes este tiempo. Reciban los saludos de todos los hermanos allá en esa calle de Conquija. También de mi señora que siempre me acompaña, pero Raquel todavía no pudo venir porque tenía una invitación a otra iglesia. Así que, bueno, siempre es lindo poder volver a verlos y reencontrarnos. ¿No tenemos PowerPoint? No tenemos. No entiendo lo que me dice. ¿Ah? Bueno, el título del mensaje, vamos a comenzar simplemente. El título un poco de lo que quiero compartir con ustedes es No te detengas. ¿Ah? No detenerse, no te detengas. Bueno, tenía algunas figuras ahí, no sé si están, pero nosotros nos fijamos, si buscamos un poco, hoy en internet, las redes nos permiten ver muchas cosas y saber muchas cosas que quizás en algún momento no sabíamos. Muchas personas, por alguna situación en su vida, por alguna indisciplina, por algo que tuvieron y no arreglaron, perdieron de lograr su objetivo, perdieron de lograr su propósito. Hay muchísimos deportistas muy talentosos, ¿ah? Que prometían mucho, que prometían llegar y poder descollar o destacarse en eso y no lo pudieron hacer. No lo pudieron hacer porque algo le pasó, alguna cosa no supieron superarla, tuvieron alguna indisciplina. Lo mismo con cantantes, lo mismo con artistas o con una serie de personas que tenían toda la oportunidad para poder cumplir un propósito en sus vidas y no lo pudieron hacer. Yo quiero hablar esta noche de alguien, un personaje en la Biblia, que estuvo a punto de frustrar, su propósito y no pudo hacerlo. Esta persona es Moisés. Tiene una figura ahí de Moisés, pero no hay problema. Moisés, usted conoce la historia de Moisés, quizá la ha visto, la ha podido estudiar y aprender. Moisés fue alguien que desde su nacimiento estaba de alguna manera condenado a muerte. Si usted lee la historia, en ese momento había una sentencia para todos los bebés que nacieran en ese lugar que era Egipto, y él fue salvado por su madre. Y las circunstancias y Dios, guiando todo esto, permitió que Moisés, como usted sabe, fuera a la corte del rey Faraón y fuese criado por la hija de Faraón, nada menos como que la hija de Faraón fue quien lo creó, y fue un príncipe en Egipto. Entonces, sacado Moisés de una familia judía y llevado a ser un príncipe de Egipto. Nos dicen más adelante que él, a pesar de eso, reconoció su sangre, reconoció su pueblo y tuvo un intento de liberar a ese pueblo, pero lo fue por los métodos equivocados. Y salió de Egipto, se convirtió en un pastor de ovejas, y a los 80 años Moisés tiene un encuentro impresionante con Dios. Si usted se acuerda, esa famosa zarza, ese arbusto que empezó a arder y Dios se le hizo presente. Y le encomienda un trabajo, le encomienda una tarea, le encomienda la tarea de poder ir hacia Egipto y liberar al pueblo de Israel. A él primero se quiso poner excusas, no quiso ir, pero Dios, que cuando Dios habla, Él es muy persuasivo y cambia
y Moisés acepta la misión y comienza su camino hacia Egipto. Así que ahí lo vemos a Moisés con su familia, con su esposa y sus hijos, camino a Egipto a cumplir el propósito que él debía. Y ocurre algo muy extraño. Quizás uno de los pasajes de la Biblia más extraños ocurre ahí. En el momento que Moisés está por entrar, quizás en la frontera del pueblo de Egipto, a punto de entrar para realizar el propósito de Dios que tenía sobre él de liberar al pueblo de Egipto. Y ahí está y esto ocurre en una noche, mientras él iba camino a Egipto. Se hace de noche, fue a una posada, a un lugar para hospedarse, para pasar ahí la noche, y sucede algo extraño. Si usted tiene la Biblia, si usted tiene su celular, porque no podemos tener acá la imagen, busque en Éxodo capítulo 4, versículo 24 al 26. Éxodo 4, 24 al 26. Y si no me escucha, yo voy a leer fielmente lo que dice la palabra de Dios. Dice así: rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. ¿Escucharon bien? Estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo: ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor los dejó en paz. Puede eso en su casa después leer completa la historia. Pero fíjense lo que pasa en este momento. Antes de que con Moisés comenzara a cumplir con su propósito, Dios le sale al encuentro para matarlo. No se entiende, ¿verdad? No se entiende que Dios haya pensado en Moisés y lo haya llamado de esa manera, de esa forma, y ahora lo quiera matar. Moisés, ¿pero qué pasaba? ¿Por qué el Señor lo quiere matar? Porque Moisés tenía un asunto que arreglar que Dios no podía pasar por alto. Un asunto que tendría que haber hecho muchos años atrás, casi 12 años atrás, que era la edad que tenía su hijo. Un tema que quizás a nosotros, como a Moisés, pueda parecer muy insignificante. Cortarle un pequeño pedacito de carne del miembro genital de su hijo. La ley decía que tenía que hacerlo a los 8 días de edad. Habían pasado 12 años y todavía Moisés no había hecho esto. Y esto puede parecer lo menor, como decimos nosotros, cortar un pedacito de carne. Pero no era solamente una marca física que los judíos, los varones israelitas debían tener. Simplemente, ahí está, era una señal, ahí está bien, gracias. Era una señal de que ese pueblo era el pueblo elegido por Dios y que tenían pertenencia de Dios. Y el hijo tenía 12 años y Moisés no lo había hecho. Y pareciera que hasta ese momento no le dio importancia a él y Dios no dijo nada. Pero ahora, justo antes de que Moisés cumpla su propósito,
queda detenido por no haber hecho lo que Dios le pidió. Y Dios estaba dispuesto hasta matarlo. El líder elegido. Usted preguntaría a un israelita ahora cuál es su líder, y uno que lo nombra es Moisés, el que liberó al pueblo de Israel, como sabemos, de Egipto. Él tenía que resolver algo antes para no detener su propósito. Entonces vamos a la primera cosa, por favor. Antes de cumplir su propósito, Moisés debía arreglar sus asuntos, porque estaba siendo desobediente. Suena raro, ¿verdad, no? ¿Acaso Moisés no había respondido ante el llamado de Dios cuando se le apareció la zarza ardiente? ¿Acaso no se preparó él para ir junto con su familia y presentarse delante de Faraón? Aparentemente tenía todas las intenciones de cumplir. Por eso estuvo camino a Egipto. Pero ¿saben qué, mis hermanos y mis amigos? A Dios no le importan las intenciones. A Él le importa la obediencia. Usted y yo podemos tener muy buenas intenciones, pero eso no cuenta para Dios. Lo que importa es la obediencia. Las intenciones no son suficientes, las intenciones no producen resultados. Si eso no va acompañado de acciones, no tiene ningún sentido tener una buena intención. Fíjese lo que le pasó a Moisés. Uno no es lo que dice, sino es lo que hace. Encontramos que hablan mucho. Muchas personas hablan mucho, y cristianos también, ¿eh? Pero uno no es lo que dice, sino lo que hace. Y eso, ese detalle, esa pequeña cosita, ese pedacito de carne, estaba impidiendo cumplir el propósito. Tremendo propósito: liberar al pueblo de Dios. Por eso, mis queridos, la pregunta de aquí, la próxima, y ahora sí ponemos: ¿cuál es el asunto que debes resolver? Voy directo al grano, ¿eh? ¿Cuál es el asunto que debes resolver? ¿Cuál es el asunto pendiente que debes resolver para poder continuar tu camino? ¿Qué es lo que tienes que arreglar con el Señor para poder cumplir el propósito que Él tiene con vos? Para serle obediente y no detenerte, no quedarte, no estancarte. A veces minimizamos. No, ¿esto qué es? A veces le ponemos hasta nombre tolerable a esas pequeñas cosas. Y no los llamamos como realmente son. Es una debilidad que yo tengo. Desde chico, desde joven que tengo esa debilidad. Y le pongo ese nombre. Es mi carácter, es mi forma de ser, es lo que yo me permito de vez en cuando. No soy perfecto, fue un accidente, pero no afecta mi relación con Dios. Además, yo sé que todos lo hacen, varios lo hacen. Y empiezo a ponerle algunos nombres que no tienen nada que ver. Y hasta espiritualizamos algunas cosas. Bueno, Dios me ama. Él me entiende, me ama y me va a perdonar. O empezamos a echarle la culpa a otro. Y en realidad la culpa la tiene mi papá, la tiene mi mamá, la tiene mi esposa, la tiene el pastor de la iglesia, la tiene cualquiera. Pero tenemos ese asunto pendiente que nos está deteniendo, que me está impidiendo avanzar. Y yo y vos le podemos dar cualquier
que es pecado, que es desobediencia. Y si no lo arreglamos, va a ser un freno para el propósito que Dios tiene para nosotros. No vamos a poder avanzar a la otra etapa en nuestra vida. No vamos a quedar allí nomás, al borde. Si no arreglas lo que el asunto ese pendiente, te va a quedar en la frontera, al borde, como le estaba pasando a Moisés. No podía avanzar. Y no vas a poder avanzar en tu vida espiritual mientras haya ese asunto pendiente. Y no solamente en tu vida espiritual, ¿no? En toda tu vida. En tu vida familiar, personal, laboral, relacional, y todo lo demás. Porque el Señor dijo, busquen primero el reino de Dios y después todo ¿qué? Se agrega. Y si yo no estoy bien en eso, no se va a agregar. Y por supuesto que enfrentarse a lo que nos detiene tiene un costo. Tiene un precio, tiene un costo. Tenemos que pagar un precio por enfrentarnos y arreglar nuestros asuntos con Dios. Pero no hacerlo tiene un costo mucho mayor, lo puedo asegurar. La próxima, una de las mayores frustraciones que podemos tener, mis hermanos, mis amigos, y estoy hablando jóvenes también, los que ya estamos más grandes, una de las mayores frustraciones que podemos tener en nuestra vida es casi llegar a cumplir un propósito y no hacer lo que Dios nos pide. Casi lo logro. Casi me recibo, casi logro ese título, pero no pude por mi pereza, por mi responsabilidad. Casi consigo un ascenso en el trabajo o un mejor trabajo, pero no lo logré porque no hice mérito, no me quise arriesgar. Casi me caso con el hombre de mi vida o con la mujer de mi vida, pero no supe arreglar algunas cosas que estaban mal en mí y lo perdí o la perdí. Casi formé una familia feliz, pero mi egoísmo me lo impidió, mi apatía, mi orgullo, mi comodidad. Casi logro algo grande para el Señor, pero no renuncié a eso malo, no renuncié a ese placer, no renuncié a ese vicio, no renuncié a ese mal hábito. Y no lo logré. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que llegues y cumplas tu propósito. La próxima, Él te creó, como dice acá, y te salvó con un propósito. Y tiene planes de bendición para ti, pero es necesario que arregles tus asuntos para que puedas cumplir ese propósito. Moisés tenía un propósito, Moisés tenía una razón, tenía un porqué para desarrollar en su vida, y ese propósito, esa razón, no merecía que quede detenida ni estancada por un pedacito de carne, por un asunto sin arreglar, por una desobediencia. Por eso la pregunta en esta noche, ¿qué es lo que te detiene? ¿Qué te está deteniendo en cumplir el propósito que Dios tiene con vos? ¿Qué es lo que te está deteniendo terminar, como decíamos ayer, una carrera que empezaste? ¿Qué es lo que te está deteniendo a emprender un negocio, un nuevo trabajo, comenzar una relación de amor? Quizás perdonar
¿Qué te está deteniendo? Perdonar. Quizás ser un buen esposo, ser un buen padre, ser un buen hermano, dedicar más tiempo a tus hijos, ser un buen hijo. ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué te está impidiendo que cumpla? Que ese detalle, ese asunto pendiente que no lo arreglas. Si vamos al plano espiritual, ¿qué te está impidiendo bautizarte y obedecer al Señor? ¿Qué te está impidiendo servirle cuando Él te está pidiendo algo? Quizás, y esta noche puede haber alguien acá, recibir al Señor Jesús como Salvador de su vida. Dice un pasaje en Hebreos capítulo 12, si lo podemos poner ahí, Hebreos 12, 1 al 3, fíjense. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Mis hermanos, mis amigos, igual que Moisés, de la misma manera que Moisés, usted y yo tenemos una carrera, corramos la carrera, dice. Tenemos una carrera por correr, un propósito para cumplir. No estamos en este mundo para nada. Dios nos ha salvado y tiene un propósito para que cumplamos, un propósito glorioso, un propósito con proyecciones eternas. Y no tenemos que perderlo. No queremos detenernos. Y tú puedes encontrar su propósito. Si aún no lo sabes, búscalo, encuéntralo. Hay gente que se pasa toda la vida sin saber para qué está en la tierra. Y vela pasar la vida rutinariamente cuando Dios ha puesto en cada uno de nosotros un propósito glorioso, un propósito eterno. Lo dice su palabra. Y en la persona que lo entiende, la persona que lo capta, vive por ese propósito. Se esfuerza por ese propósito, lucha por ese propósito. Se corrige, se perfecciona. Nadie lo tiene que estar empujando ni exigiéndolo. Entiende y se prepara y cumple ese propósito. Y cuando lo entiendes, arregla todo lo que va a impedir cumplir ese propósito. Arregla sus asuntos pendientes. Todo lo que el Señor le pide. Escucha la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo. Y el Espíritu Santo nos habla muy claramente. Y susurra. Y pone en nuestra mente pensamientos. Y nos anima a cumplir el propósito. Y nos advierte si hay algo que lo está deteniendo. El Espíritu señala lo que hay que arreglar. Esto, Harold, esto tenés que arreglar. Si no, no cumplís. No llegás. Así que como Moisés estuvo seguro que hubo, en la vida de Moisés estuvo seguro que alguien intercedió para salvarlo. Cuando él estaba a punto de ser asesinado, su madre y su hermana lo salvaron. Esta vez es la esposa
Séfora, que a ver que estaba a punto de morir Moisés, ella toma el cuchillo, ella hace el trabajo que tuvo que hacer Moisés y circuncida a su hijo. ¿Cuántas personas oran por tu propósito y quieren ayudarte en tu propósito? Y quieren hacer su parte en tu propósito. Estoy seguro que alguien hay en tu vida que intercede por tu propósito. Será tu madre, tu abuelo, tu esposa, no sé, algún amigo. Ora por vos. Y en algunos casos por años, para que hoy estés aquí y puedas cumplir tu propósito. Y si llega a suceder, que no lo creo, pero si aún así no hay nadie que esté orando e intercediendo por vos, quiero decirte que el Señor Jesús, y esa es la próxima palabra, por favor, cuando Él daba su vida en la cruz y derramaba su sangre, estaba diciendo que tu propósito y mi propósito merecía su sacrificio. Él estaba sufriendo dolor y vergüenza para salvar tu vida de la muerte. Él va a intentar de todas maneras hacer que tú cumplas con ese propósito, con lo que Dios quiere hacer contigo, y va a motivarte, va a hablarte para que arregles ese asunto pendiente y puedas cumplir propósito con Él. ¿Sabes? Moisés no hizo lo que tenía que hacer con su hijo a los 8 días de edad. Ahora se lo hizo a los 12 meses y trajo dolor, trajo sufrimiento. No es lo mismo circuncidar a un varón a los 8 días que a los 12 años. Si nosotros no arreglamos nuestros asuntos pendientes, puede haber sufrimiento, puede haber dolor. Esa noche en esa posada, Moisés sufrió en manos del Señor, sufrió su esposa, que tuvo que hacer eso, y sufrió su hijo. Cuando nosotros nos arreglamos los asuntos que están pendientes, no solamente sufrimos nosotros, sufrimos los que están a nuestro alrededor. Hemos que tener cuidado con eso. No permitas que tus seres queridos sufran por estar detenido, estancado, trabado. Y no solamente eso. Quiero decirte que si no arreglamos nuestros asuntos pendientes, no tenemos toda la vida para arreglarlo. Cada uno de nosotros tiene una fecha de vencimiento. ¿Sabías eso? Así como un artículo en el súper tiene una fecha de vencimiento, nosotros también. Y quizás llegue esa fecha y no hemos arreglado ese asunto. Por esto, no te detengas. Sigue tu carrera. Sigue con tu propósito. El objetivo es llegar a la meta, no detenerse. Hay unas imágenes aquí que nos muestran. Por favor, la próxima. Esto de no detenerse, de llegar, de avanzar, de no quedarse a mitad de camino porque hay algo que no hemos arreglado, que quizás puede ser muy chiquito, pero importante. La próxima, a veces podemos llegar a la meta así, ¿no? Como esta bestia que era Bolt, llegaba riéndose, ganaba toda la carrera, riéndose. Bueno, quizás algunos pueden llegar de esta manera, quizás otra de esta manera, extenuados, dolidos, abatidos, pero llegan a la meta. O quizás en este último caso, alguien ayudado, sostenido, acompañado. Pero el asunto es llegar, no detenerse. El asunto es llegar a la meta. Vuelvo otra vez a preguntar, ¿cuál es ese asunto? ¿Cuál es el motivo que te está impidiendo cumplir el propósito? Creo que es un buen momento para arreglarlo,
para solucionarlo delante del Señor, o quizás de alguien que esté involucrado. Dice, mire lo que dice el escritor acá en Hebreos 20:24, no es hecho hebreo, dice: pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Mi vida no vale nada para mí, al menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. ¿Cuál es tu tarea? Yo creo que la sabes. Y si no la sabes, la puedes buscar, la puedes encontrar. Es tu tarea, es tu propósito, es tu carrera. Cumplirlo, llegar a la meta, llegar que nada te detenga. Quizás el principio de esa carrera es conocer al Señor Jesús como Salvador. Y si alguien esta noche quiere empezar esa carrera, quiere empezar eso que Dios nos ha puesto en sus designios eternos, en su omnipotencia, quiere empezar, lo primero que tiene que hacer es recibir a Cristo como Salvador. Porque Él murió en la cruz para salvarnos, para liberarnos y para darnos un propósito en la vida. ¿Saben? Hay dos cosas que Dios siempre quiere hacer con los hombres y las mujeres. Dos cosas que siempre ha buscado hacer. En primer lugar, liberarnos, o sea, salvarnos. Y en segundo lugar, que cumplamos el propósito que Él tiene para nosotros. Si no eres salvo, quizás hoy es un buen momento para pedirle al Señor que te salve y recibas a Cristo como el Salvador de tu vida. Si ya eres salvo y estás cumpliendo tu propósito, no te detengas. Que no haya nada pendiente que te impida cumplir el propósito de Dios. Qué feo estar casi al borde y no poder hacerlo porque hay algo que no hemos arreglado delante del Señor. Y no sirve para nada todo lo demás. Yo puedo llegar hasta 2 metros antes de la meta, pero si no paso, es como si no hubiera corrido la carrera. No salgo en el listado. Incline su rostro y tenga una oración ahora para terminar. Hable con el Señor. Quizás en este momento su espíritu le está recordando ese propósito que un día lo pudo entender. La razón por la que hoy está acá todavía vivo en la tierra. La razón por la cual Dios le permite todavía tener vida. Seguramente por un propósito. Por algo que Dios quiere hacer con vos, con usted. Y que no haya nada pendiente para que Dios pueda cumplir en usted ese propósito. Que no haya nada, por más pequeño que sea, que nos impida terminar la carrera, cumplir con lo que Él nos pide. No hay nada más motivante en la vida que saber para qué estamos y cuál es el propósito que tenemos para cumplir. ¿Saben? Las personas que se deprimen, las personas que se abandonan y hasta las que se suicidan, es porque no han entendido o no han percibido para qué están en la tierra. Dios tiene un propósito grande con vos. Si no lo conocemos, buscalo.
Si lo sabes, seguilo, perseguilo. Corre la carrera, no te detengas. Y si hay algo que está impidiendo, algún asunto pendiente, arreglarlo pronto para que puedas cumplir ese propósito glorioso que Dios tiene con vos. La vida cristiana no es solamente venir a la iglesia y hacer un servicio y leer la Biblia y orar, es mucho más que eso. Es poder cumplir lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Él colocó a cada uno de sus hijos como piedra viva dentro del cuerpo de la iglesia para que cumpla una función que permita el crecimiento del cuerpo y glorifique a la cabeza que es el Señor. Y eso es lo que tenemos que perseguir. Pablo lo entendió. Dice, yo no golpeo el aire, yo no lucho peleando el aire. A veces nos pasamos tirando puñetazos al aire, esforzándonos y haciendo cosas que nada tienen que ver con nuestro propósito. Aún cosas buenas. Busquemos lo que Dios ha diseñado de antemano en nosotros. Vamos a tener un momento de oración. Oramos. Vamos a pedirle también ayuda al Señor para cumplir su propósito. Hay una promesa ahí. Está en el Salmo: Dios cumplirá su propósito en mí. Y debemos creer. Señor, te quiero pedir esta noche, en primer